there came a sound from heaven. Buenos días o buenas noches. No sé qué tiempo sea cuando esté viendo el programa, pero el programa sale 3 veces al día y 7 de la mañana, 7 de la noche y la tercera transmisión no lo recuerdo, no sé, se me olvida. Pero 7 días a la semana. Estamos muy felices de estar con ustedes, quiero que lo sepan. John, ¿tiene usted alguna campaña? Hermano, ¿dónde se encuentra? No en el momento. Bueno, ya veo. Dave. Sí, señor, tenemos el privilegio de regresar a Alberta, a Canadá. Vamos a tener servicio el 20 y 21 de mayo. Los servicios comienzan el 19. Hay varios ministros que la familia Lamb reúne. Ha sido en el pasado, tradicionalmente, para la primera nación, que llamamos los nativoamericanos. Pero es un ministerio tremendo. Yo le voy a predicar el 20 a las 9:30 y yo el 21 a las 9:30. Se va a llevar a cabo en el Community Center de Alberta, en Edmonton. Estamos alegres de regresar. Me da mucho gusto que esté haciendo esto, es maravilloso y esa gente necesita el evangelio. Donnie me recordó el otro día de que ellos habían, yo no sé, cientos de la Biblia Ley y Crece y lo repartieron a los niños en las reservaciones. Sí, dimos una gran cantidad de Biblias. Bastante. De Biblias Ley y Crece, sí. Son, creo que 1800 ilustraciones de la Biblia. Así es. Y estábamos muy felices con hacer eso. ¿Necesitan más? Por favor, déjenos saber. Bueno. Y nosotros lo haremos lo más rápido posible cuando se pueda. Doctor Watts. Sí, señor. Al final de este mes, el día de Pentecostés, voy a estar en Lewiston, Massachusetts, en TDR Bilingual Worship Center con el pastor Lenio García, en 800 Union Street, en Leominster, Massachusetts. Servicio a las 2 de la tarde, domingo. Nos gustaría ver a todos en Leominster, Massachusetts. Está como 1 hora de Boston. Tuvimos un buen tiempo el año pasado y estamos alegres de regresar a esa área. Hoy comienza la clase de verano de Jimmy Swagger. Sí. El pastor Lon Larson va a comenzar Colosenses en esta mañana. Las puertas abren a las 8:30 y va a poder entrar. Ahí está el horario, Colosenses del 8 a 12. Yo voy a enseñar Efesios de junio, el 5 al 9 de junio. Y el pastor Pérez va a enseñar los milagros de Jesús del 10 al 14 de julio. Hoy comienzan las clases a las 8:30 en el edificio de la Universidad de Jimmy Swagger, en la cafetería donde tenemos nuestros almuerzos, las sesiones de la campaña familiar. En esa cafetería, si viene esta área, estaciones atrás del edificio de las Blue Bonnet Towers. Durante el verano, por favor haga eso. Si está en este día, yo voy a estar ahí. Si necesita más información, solo va a estar para la audiencia y quiere saber más información de la universidad, yo voy a tener puedo contestar cualquier pregunta. Y la solicitud para el próximo semestre es el 1 de agosto, el último día. Y nos gustaría hablar con ustedes con cualquier pregunta, contestándole cualquier pregunta. El hermano Larson tiene bastantes cosas preparadas. El libro de Colosenses es un libro increíble lo que se refiere a explicar el mensaje de la cruz. Él va a hacer un trabajo muy bueno.
Voy a estar ahí tomando notas de cómo conducir mi clase el próximo mes, a ver qué Así puedo es. robar de lo que él enseña. Entonces estamos esperando a todos. Sí, estas cosas son tremendas, realmente que lo son, y la respuesta ha sido maravillosa. Así es. Creo, le doy gracias al Señor por eso y bueno, queremos animar a cualquier persona que si aún es tiempo para registrarse o no. Bueno, si no se registró, puede pagar $25 en la entrada y vamos a tomar los $25 en este día. Aún si no se registró y quiere llegar al área, venga y... eh, Estas son tremendas oportunidades. Hay muchos pastores, ministros, maestros de escuela dominical que no pueden salir de casa, tienen trabajos, tienen familias y no pueden venir con los estudiantes, pero es una tremenda oportunidad para descansar una semana, venir para acá y tener enseñanza a yo nivel mundial. sé, parte de el currículum del hermano Lawson es que él va a ayudarle a hacer un estudio de Colosenses y cómo preparar sermones y cómo enseñar de ese libro. Cualquier pastor, cualquier personal pastoral es valioso. El hermano Lawson es uno de los mejores maestros bíblicos que puede escuchar si quiere recibir perspectiva de cómo él estudia y cómo lo prepara todo. Es bastante valioso. Vale más de los $25 que cuesta. Una gran oportunidad. Estos tres hermanos caen bajo esa categoría excelente en lo que ellos hacen. Doctor Watts aquí, no permitan que él pase por enseguida, hace un trabajo excelente. Loren es un maestro fenomenal. Pérez, él me sorprende con su conocimiento y usted no puede perderse eso si es que es posible para usted. Muy bien, Sean, ¿alguna campaña? No, señor. Bueno, mm, no, ¿cómo se llaman acá? Ah, muy bien. Sí, señor. Nada en este mes, en mayo. El próximo mes voy a ministrar con mi papá en dos localidades, Wichita, Kansas y Oroville, Washington. Y tengo unos cuantos finalmente. En el último de junio va a estar en Richmond, Virginia. Así que vamos a seguir anunciándolos. Muy bien, el mensaje de Sean anoche fue excelente. Y su niña también. Así es. Ella, 3 años de edad y tengo que conocer a esa pequeña. Y bueno, mi bisnieta acaba de cumplir 3 años, apenas hace unos días, 3 años, 3 días, así más o menos. Y son una maravilla, pueden hacer de las cosas más lindas, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿de dónde lo sacaron? Pero ellas sacan de lo que nosotros decimos y lo exageran. Pero bueno, Gálatas, capítulo 5, versículo 12, por favor, Dave. Quisiera que fuesen también cortados los que os inquietan. Que desaparezcan de la tierra, pero lamentablemente los falsos maestros, como abejas, están plagadas en el panal. Hay muchos significados que usted pueda ponerle a esto. Personalmente, creo que Pablo está hablando de cortarlos, eliminarlos del evangelio. Cortados de lo que él está enseñando, eliminándolos. Si yo viviera en aquellos días, no lo quisiera escuchar lo que el apóstol tuviera que decir. ¿Algunos de ustedes tienen alguna otra? El griego lo muestra de mutilados, hay que mutilarlos. Tienen la idea de un celo extremo religioso, pero la idea, el concepto de que dejen de parar de predicar el falso Sí, le voy a evangelio. pedir a Sean que lo explique un poco. Bueno, tal vez necesitamos esa ayuda. Estoy tratando de ser cuidadoso, pero la idea de
prevenirlo de continuar predicando esa falsa doctrina, Sí, pero la así es. responsabilidad también descansa sobre los que escuchan el Evangelio. Ellos son responsables de lo que escuchan, lo que aceptan y lo que creen. Y estas Gálatas se les enseñaron bien, fueron instruidos por Pablo y tenían la demostración del poder del Espíritu Santo trabajando en sus vidas. Ellos podían discernir la verdad. Por eso es importante aquellos que escuchan el mensaje de la cruz, que tomen en consideración lo que escuchan, porque la cruz realmente revela la falsa doctrina, le muestra lo que está correcto, le muestra Sí, el fundamento de la doctrina. así Si es. eso no está correcto, entonces yo creo que la cruz se puede entender como algo de corrección. Para mí personalmente, yo no fui creado en denominación como la mayoría de ustedes fueron. Yo no fui inclinado a mi entendimiento de las cosas, pero hermano Swagger, su ministerio sí tiene un impacto grande en mi vida. Yo crecí aprendiendo de su ministerio y el Espíritu Santo, por supuesto, y el poder del Espíritu Santo mientras usted predicaba todos los domingos. Y usted ministraba el bautismo en el Espíritu Santo que recibí. En un sentido, sí, yo entendí eso como medio de la santificación, pero afortunadamente tenía una madre que entendía el mensaje de la cruz y me dijo que lo que Jesús hizo en la cruz no tiene que repetirlos. Yo no siento que aparte de lo que ellos aprenden aquí de esta programación, siento que no hay suficientes predicadores que entienden la santificación. Ni siquiera No, no lo hay. cuentan. No se sabe de lo que, o ellos no saben de lo que uno está hablando. Yo recuerdo que, mire, hace varios años en mi propia vida y ministerio, si usted me hubiera pedido que lo explicara, no hubiera dado yo la estándar explicación que realmente no dice mucho. Trata más, lee más, ayuna. Sí, así es, ese tipo de cosas. Y esas cosas son buenas, pero no son la respuesta. Y yo no sabía. Yo veo el día de hoy y si escogiera a predicadores al azar, dudo mucho que hubiera uno de 1000, si es posible, que Así supiera es. qué es la santificación. Pero lo bueno es que en los últimos 13 años, porque ah, s- la cadena ha estado en existencia, pero las estaciones radiales han estado Sí, más tiempo, el mensaje está saliendo y muchos lo están escuchando y tienen que tener precaución en lo que están escuchando, al menos que se encuentren jalados a un lado como los Gálatas estaban siendo arrastrados. cuando se trata de la santificación no creo que van a escuchar mucho aparte de este ministerio aquí. Simplemente son predicadores que no conocen, que no saben. Le pregunto al doctor Watts si Sí, sí, es que él sabe, usted predica en iglesias de las asambleas de Dios a menudo y hay buenos predicadores allá afuera, ¿verdad? sí lo hay, sí, señor. Que aman a Dios. Yo creo que si miramos en las posiciones de la denominación en lo que se refiere a la santificación, estamos de acuerdo con ellos, donde ellos dicen que somos separados del mundo para Dios. Estamos sometiendo nuestras facultades al Espíritu Santo, permitiéndole a Él que se mueva en nuestras vidas, permitiéndole a Él que haga su voluntad en nuestra vida, que nos haga crecer en el conocimiento de Él. Pero yo creo que lo que falta ahí es la cruz, de cómo lo logramos, porque muchas personas dicen, yo quiero someterme al Espíritu Santo, yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, yo quiero crecer en el Señor, pero perdemos el componente principal, el paso principal ahí, porque como dijo John, se trata de nuestro esfuerzo. Voy a leer más, voy a leer 5 páginas al día, voy a ayunar tantos días. Yo hablé en el estudio de la palabra cuando yo era pastor de los dormitorios. No era pastor del dormitorio, pero era estudiante. Era estudiante. Y esto fue cuando en los 90, ayunando para un avance espiritual, era algo grande lo que hablaban. Y uno de los muchachos que estaban en el dormitorio tenía dificultades y involucramos al que estaba encargado porque no podía levantarse de la cama porque no había comido en 18 días, no había comido nada porque estaba ayunando. No podía salir No de la se podía cama. levantar de la cama y tuvimos que traer al director. Le tuvieron que poner un suero y todo eso tuvo que pasar
tiempo en el hospital. Era celoso, amaba al Señor, quería dejar de hacer lo que él estaba haciendo, que sentía que era pecaminoso, estaba tratando de agradar a Dios, entonces el corazón de él estaba en un lugar correcto, pero no tenía el método correcto. Hay muchas personas, yo siento como que se encuentran en esa misma situación, quieren servir a Dios, no quieren seguir haciendo, no quieren estar adictos a la droga, no quieren estar adictos al alcohol o los cigarrillos, no quieren estar involucrados secretamente en la pornografía, no quieren hacer esas cosas, saben que está malo, se les ha predicado toda su vida y sienten la convicción del Espíritu Santo, pero no saben cómo dejar, cómo detenerse. Entonces les presentamos a ellos estos otros medios y métodos. Vaya a la terapia o haga estas cosas y muchas, tantas cosas, lee este libro, vaya a esta conferencia, haga estas otras cosas. Y eso es lo que está causando a bastantes personas finalmente levantarse y decir, bueno, todas estas cosas realmente no funcionan. Solo el mensaje de la cruz es lo que está funcionando y eso yo creo que es lo que está faltando. Yo creo que miramos la mayoría de la definición de las personas de santificación, estamos de acuerdo con la mayoría de las partes de ellos, pero hay un aspecto que está perdido. Es cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la obra consumada de la cruz. Bueno, escuchen eso, por favor, si pudiera yo declararlo tal como se debe declarar. Ah, cuando usted nació de nuevo, usted en ese momento fue santificado. Usted fue lavado en cierto sentido, hablando espiritualmente, por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Fue santificado y fue justificado. Usted está esperando, todos estamos esperando ser glorificados. Eso sucederá cuando suene la trompeta de Dios. Pero ahora todo creyente nacido de nuevo es lavado y santificado y justificado. No es, la santificación no es algo que va a sucederle a usted allá afuera en algún lugar. Esto es otro problema que los creyentes tienen. Ellos están tratando de esperar ese evento. Bueno, el Espíritu de Dios se va a mover, el predicador va a imponer manos en mí y estas cosas van a suceder y voy a caer al suelo bajo el poder. No estoy denigrando nada de eso, a veces eso es de Dios, así que no malentiendan. Pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con la santificación. La santificación es automática cuando usted nace de nuevo. Ahora, eso es lo que se nos dice que en 2 Corintios 11. 6:11, sí. Así que ya somos santificados. Ahora, usted debe desarrollar, poner su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado. Entiéndanlo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él expió todo pecado, todo pecado. No me importa cuán malo esté, cuán horrible y feo, Él expió ese pecado en la cruz. Y pequeños, grandes, no importa cuáles sean, Él expió todos los pecados, entiéndanlo. Aquel joven que el doctor Watts nos mencionó, si usted pudiera llegar al final, estaba tratando él de expiar su pecado y él no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Sí. Es un insulto a Cristo si tratamos de expiar nuestros pecados porque Él ya lo ha hecho. Y yo no creo que a Él le gusta mucho que tratemos de hacerlo nosotros otra vez porque eso dice que lo que Él hizo no es suficiente. Y eso no funciona, no queda muy bien, considerando el precio que Él pagó. Pero el objeto de su fe debe estar siempre, o debe ser siempre, Cristo y Él crucificado. Entendámoslo. Nunca debe ser usted mismo, nunca debe ser la iglesia, nunca debe ser la religión y sus rudimentos, sino Jesucristo y Él crucificado. Ese debe ser el objeto de su fe total y completamente. Todo, y yo lo he mencionado muchas veces, pero cuando yo voy a orar, no me importa en qué momento sea, digo, Señor, mi fe está en ti y lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No está en mí, ni en nadie más, ni tampoco en la iglesia, ni en sus rudimentos o su religiosidad.
o rituales, ni ceremonias. No está en esas cosas, está exclusivamente en Cristo y el crucificado. Cuando eso se hace, el Espíritu Santo, que es Dios, comenzará a obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Eso no significa que ahora no tenemos nada más que un camino de rosas el resto de nuestra vida, y eso no, eso es una locura. Satanás va a obstruir, a dañar o lo que sea, pero esta es su clave a la victoria. Y cuando su fe está en Cristo y la cruz y se mantiene allí, el Espíritu Santo, que es Dios y que puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar a su favor. Recuerdo yo viendo en mi ministerio atrás, viendo las multitudes de cartas que he recibido a lo largo de los años. Hermano Swagger, yo no entiendo. Me escribían, amo a Dios. Estoy tratando de hacer todo lo posible para vivir bien, pero ¿por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Bueno, el hecho es de que sí le estaba ayudando. Pero estamos tratando nosotros de hacerlo por nosotros mismos y no es posible. Su fe debe estar anclada en Cristo y en Él crucificado. En todo momento, 25 horas al día, 8 días a la semana. Así de serio es el asunto. Y cuando su fe está donde debe estar, el Espíritu Santo comenzará a obrar a su favor. Y tiene la razón, Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y le dará la victoria en su corazón y en su vida. Y es de la única manera como puede usted tener la victoria. No es una de varias veces o de varias maneras. Esa es la única manera. Ponga su fe exclusivamente en Cristo y Él crucificado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Alabado Dios, y manténgala allí. El Espíritu Santo comenzará a obrar después de eso. No significa que es libre de eventos, no significa eso, no significa que Satanás se detendrá y que él va a recostarse porque ahora usted tiene la respuesta y se acabó. Y él no tiene que hacer nada. No. Eso es una locura. Satanás va a tratar de dañarlo y obstruirlo y hacer lo que él puede, pero la única manera de poder tener la victoria es poniendo su fe en Cristo y la cruz, que le da al Espíritu Santo la libertad para obrar en su vida y para darle victoria como solamente Él lo puede hacer. Pedro dijo, tenemos que crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el proceso. Somos santificados, pero ahora tenemos que crecer y entender lo que tomó lugar en la cruz. Yo espero, John, que quien quiera que esté escuchando, escuche lo que estamos tratando de decirles. Y, bueno, entiendo el conocimiento. Sí, Crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. correcto. Y funcionamos allí. Y yo le interrumpí, disculpe. No, yo miré ese mismo versículo, 2 de Pedro 3:18. En su comentario dice, este conocimiento se refiere no solamente a quién es Cristo, pero lo que Él hizo. Así es. Y estaba en la misma Es nota el Espíritu de Dios, John, así es. en no solamente a quién Lo es que Él hizo. y lo que Él hizo, porque no lo podemos separar esas dos cosas. Correcto, no Y podemos no queremos separar eso. separarlos. Él pagó tal precio por todo eso. De lo que estamos hablando entonces es cómo ando en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andar en el Espíritu y no vas a satisfacer No hay los condenación deseos de para la carne. aquellos que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La respuesta que usted acaba de decir, Dave, es Cristo y Él crucificado. Manteniendo mi fe en Él. O mi fe está en mí y lo que yo hago, o está Sí, en Cristo, así quién es. es Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Una o la otra. Ahora, lo que el doctor Watts estaba diciendo de este hombre, de este joven, aplaudo yo su amor por Dios Así y es. deseo, y sea lo que sea el caso, pero ahí es donde la mayoría de cristianos no avanzan demasiado, la mayoría, Sí. pero tropiezan, están tratando de encontrar la victoria. Hermanos Juan, la nueva naturaleza que tenemos cuando nacemos de nuevo, tenemos una
naturaleza divina, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El creyente desea hacer lo bueno porque la palabra dice que es la voluntad de Dios hacer su buena voluntad, pero ¿cómo hacerlo? Es lo que tenemos problemas, porque tratamos de hacerlo nosotros solos. Hasta el mensaje de la cruz, yo creo que todos nosotros tratamos de alguna forma, tratamos de tratar con el pecado con un esfuerzo, ayuno o orando y persuadiéndonos nosotros mismos que no somos tan malos como otros. Pero eso es lo que les sucede a los creyentes. En vez de que se nos explique lo que tomó lugar en la cruz, la liberación y de la penalidad del pecado, sino que se nos dice cómo hay que vivir para Dios con nuestra voluntad, ¿Cuánto durarán estas sesiones de enseñanza? de 9 a 3. Todo el día, toda la semana. Sí, de lunes a viernes. Pero lo que Loren está enseñando es toda la semana, ¿verdad? Sí, señor. Todo el libro de Colosenses. Muy bien. Lo que yo acabo de decirles, él estará entrando en detalle. Sí. Y ustedes necesitan, yo no sé si aún es tiempo de llegar o no. Todavía hay tiempo, hay una hora, falta una hora para que abran las puertas y las clases comienzan a las 9. Y como usted dijo, especialmente cuando él entre el Sí. capítulo 2 de Colosenses, va Sí, a ser algo muy poderoso y va a entrar profundo en lo que estamos hablando, cómo conectar esos puntos, como digo. Yo siento que muchas personas tienen la buena idea de la santificación, pero no tienen el componente y principal. usted está enseñando en Efesios, ¿verdad? Sí, señor. Esa es la corona. Eso es La corona. lo que le llaman la corona de Pablo. Martin Jones le dijo que Romanos es la expresión más profunda del Evangelio y Efesios es más sublime. Así lo describió él. Entonces estoy esperando de meterme en Efesios, uno de mis favoritos. Yo estoy seguro que todos aquí lo han leído y estoy Sí, así emocionado. es. Y Pérez, Los milagros de Cristo. muy bien. Eso es algo que usted no se puede perder. Tomar cada historia del Evangelio y tomar los milagros y enseñar sobre ellos y reafirmar que todavía creemos en lo sobrenatural y lo milagroso hoy en día va a ser una enseñanza poderosa en julio. Siento la presencia del Señor. Al estar hablando nada más de esto, siento su presencia. Y bueno, yo les imploro, si es posible, aprovechen esta oportunidad. Si el libro de los Hechos estuviera escribiéndose o se le hubiera añadido, se le pudiera añadir algo así, sería parte de eso, damas y caballeros. Yo lo creo muchísimo. Yo no estoy dándole gloria a nuestra persona, no merecemos nada. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice muchísimo. Hermanos, déjenme enfatizar la plataforma que el Señor ha puesto Sí. aquí. Le ha dado al Señor una visión y le dio la provisión para hacer lo posible, no solamente tener la universidad para entrenar a los jóvenes y los ancianos para hacer la obra de Dios, pero de tener la capacidad de no solamente ponerlo sobre la radio, sino en la televisión por todo el mundo para que la gente escuche el Evangelio y reciba los beneficios de él. Yo creo que Pablo estuviera alegre de sentarse aquí, no por nosotros, por lo que usted ha hecho, sino que por lo que el Espíritu Santo ha hecho. Él se Desgastó. maltrató para llevar a cabo el Evangelio. Así Piense es. los beneficios que recibimos nosotros ahora. Una hora aquí, cada día, de lunes a viernes, y poder llegar a profundidad con respecto al tema más importante para el Hijo de Dios, cómo vivir para Dios. Suena un poco egoísta decir a la gente que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios, pero no lo digo de esa manera. Yo he caminado por esa senda. No quiero más de eso ya. Pero nosotros debemos aprovechar toda oportunidad que viene a nuestra vida para escuchar lo que el Espíritu está diciéndole a las iglesias. Eso es lo que el Espíritu Santo dice, que escuchemos lo que Él le dice a las iglesias.
Ah, y aquí está delante de nosotros. Y nota aún en esta carta, en el próximo versículo que vamos a leer, Pablo está hablándole a la iglesia. Le está hablando a esas personas que han recibido a Cristo, que habían recibido beneficios de las enseñanzas y ahora les está animando que manténganse con la libertad que han recibido en Cristo. Y eso es lo que estamos tratando de decirle a la iglesia. Han recibido la libertad que tal vez nunca lo han experimentado. Hablamos la semana pasada de Jeremías, del esclavo. La mayoría de la iglesia no ha aprendido de la libertad que tenemos para andar en esa victoria y el gozo que viene con eso. Porque ha sido lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, porque han aprendido esto, han tratado esto y lo otro, y aquí y allá. Y ahora se dan cuenta que hay una victoria que podemos andar y disfrutar la experiencia cristiana. La iglesia, John, tropieza de una moda a otra. Cuando Francis y yo comenzamos en la obra evangelística hace 100 años, lo más prominente era y aún es, si tienen un problema en su vida, un problema de concupiscencia, usted tiene un demonio de concupiscencia allí. Y si usted tiene un problema de celo, entonces significa que tiene un demonio de celo y así sucesivamente. Así que tienen que encontrar una iglesia donde el predicador sepa acerca de estas cosas y él puede imponer manos y reprendan ese demonio, como sea. No hay nada en la palabra de Dios que substancie ese tipo de situación. Los cristianos no pueden ser poseídos. Ahora, ¿será que los espíritus demoníacos se involucran en el pecado? Claro que sí, siempre. Pero no van a tener victoria de esa manera. Aún llegaron al punto en el que ellos comenzaban a vomitar. Sí. Y después ellos con seguridad, usted ya tiene la victoria. Sí, no. Tiene un caos. Sí, un caos, esa es la buena descripción, pero bueno. Los predicadores que realmente estaban promoviendo esto, escribí un artículo sobre ello y eso acababa de comenzar yo en nuestras campañas estatales y él se enojó conmigo. Uno de esos ministros, hasta el día en el que el Señor se lo llevó la gloria, aún no me quería, porque yo ataqué eso, no funciona, no es bíblico. Y partieron de allí, estoy tratando de pensar las otras modas. Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales es otra, la maldición familiar Sí. también es otra. Diferentes cosas. Uno de mis buenos amigos, hace como 5 o 6 años atrás, él comenzó una iglesia en el área de Dallas-Fort Worth. El pastor se había jubilado y él se convirtió en el pastor. Y él entró al santuario y por los altares habían canastos con bolsas de basura. Y digo, ¿por qué hay tantos basureros aquí? Y le dijeron, ahí es donde la gente vomitan los demonios alrededor del altar. Y le dijo, ¿qué? Ese tipo de idea, esa misma enseñanza. Y eso fue unos años atrás. Eso ha resurgido grandemente en las redes sociales también. Mucha gente está predicando ese tipo de ministerio de liberación y es frustrante al mismo tiempo. Creo que sí nos muestra una desesperación en el cuerpo de Cristo para una respuesta. Si usted está dispuesto a hacer esas cosas, significa que usted está desesperado. También habían personas que caían al suelo y daban vueltas y comenzaban a reírse. Sí. Y la risa continuaba 1 hora o más y si usted decía eso quedaba Correcto. libre. Un montón de cosas locas y yo recuerdo, mire, que estábamos en Ohio en una cruzada, en un gran auditorio. Cuando terminó la campaña el domingo en la tarde, en la noche, estábamos ya subiendo todas las cosas. Nunca me quedaba yo atrás para ayudar, pero ese día lo hice. Y estaba allí un hermano, y el Señor lo había bautizado en el Espíritu Santo. Y él caminaba por todos los altares, por todos los pasillos, riéndose. No dejó de hacerlo. Y fue el Señor. No era la carne, era el Señor. Cuando yo salí de allí, no sé, 1 hora después de que comenzamos a subir todo, aún estaba caminando por esos pasillos, riéndose. Pero enseñarle a la gente que tienen que hacer eso para tener la victoria o la libertad, no es cierto, no. Hay una respuesta para la libertad
lo que le hace a la gente, algunos se van a reír, llorar. La respuesta no es Correcto. la respuesta. La respuesta del Calvario y aquellos que ser libertados y reírse nada, no le hace nada. Como les mencionamos, también comenzaban a predicar esa de la maldición familiar. Creo que usted predicó sobre eso, ¿verdad? Sí. Y fue un mensaje excelente. Y la gente cree y dice, bueno, mi tatarabuelo hizo algo terrible hace muchos años y ahora yo estoy pagando por ello. Sí, sí. Y eso es completamente antibíblico. Había un maestro importante, dijo, cada persona hispano, nativo americano, tenía que arrepentirse por los ancestros, los aztecas, hicieron generaciones atrás. Todos somos responsables a Dios por nuestras propias vidas y nuestras acciones. No son responsables por lo que mis abuelos o mis padres hicieron. Son responsables por mí. La Biblia claramente lo dice. Claramente lo dice. Mi abuelo vino de la Segunda Guerra Mundial. Era alcohólico, era abusivo. Tenía un tiempo bien difícil hasta que se entregó al Señor más adelante en su vida. Pero cuando yo nací, yo he vivido mi vida, no he luchado con ser alcohólico, no he sido destinado a ser alcohólico. Toda esta idea que soy predeterminado, voy a hacer esto porque mis padres hicieron esto, eso no es la manera bíblica. No tenemos que repetir el comportamiento de nuestros padres y nuestros abuelos. No Así somos es. destinados a vivir de la manera que ellos vivieron, pero podemos cambiar el curso de el linaje de nuestra familia cuando nos sometemos a Cristo y le permitimos que obre en nuestra vida y podemos cambiar todo eso. Todo eso es una obra de la carne y eso no producirá resultados positivos y punto. La respuesta nada más es Jesucristo y el crucificado. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, damas y caballeros, la obra que Él logró. Y esa es nuestra victoria. Y cuando ponemos nuestra fe allí, la mantenemos allí, el Espíritu Santo comenzará a obrar a nuestro favor y hará por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es la solución y es la única solución, damas y caballeros. Y eso es todo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y todos ustedes, como creyentes, lo único que tienen que hacer es 24 horas al día, 7 días a la semana, poner su fe en Cristo y mantener su fe allí constantemente. Y Él pagó un precio tan grande, Él quiere que tengamos la victoria que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y alguien dice aquí en la primera parte del programa, dijo que se trata de quién Él es y lo que Él hizo. No podemos ignorar, no podemos aceptar quién Él era e ignorar lo que Él hizo. Dios nos ayude. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y cuando decimos que la iglesia moderna, los cristianos modernos no saben vivir para Dios, esa es la verdad, tristemente, esa es la verdad. No saben cómo vivir para Dios. Y inventamos cosas ridículas como lo dijo el doctor Watt sobre aquel joven. Yo aplaudo su amor por Dios para tratar de tener la victoria. Yo aplaudo su esfuerzo. Pero no es la manera de obtener la victoria. Eso es tratar de hacer lo que Jesús ya ha hecho. Y lo que solo Él puede hacer, nosotros no podemos. La misma manera que somos salvos es la misma manera que Así nos mantenemos permanecemos salvos. así. Sí, es correcto. Y hay que entender eso. Dios nos ama. Él no nos va a poner a través de algún circo. Él nos ama. Volvemos después de la pausa. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es.
La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta. Seguimos utilizando el término ¿quién Él es? Hablando del Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Queremos decir que lo que Él hizo, bueno, ¿por qué no nos fijamos en en quién Él es? Él es el Hijo de Dios. Tenía que convertirse en hombre para poder pagar el precio que fue pagado. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Llamado la encarnación, Dios se hizo hombre. Como hombre, a nuestro favor, Él lo hizo por nosotros, a nuestro favor. Él vivió perfecto, sin pecado, 33 años y medio, toda su vida terrenal. Él jamás lo hizo ni una sola, no, nunca pecó ni una sola vez. Él guardó la ley por la gracia de Dios. Nunca falló ni una sola vez. Nunca rompió la ley ni una sola vez. Ningún ser humano jamás lo hizo. Y ninguna realidad, ningún ser humano podía hacerlo. No era posible. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo? Él fue a la cruz. Para hacer muchas cosas, pero primordialmente para expiar todo pecado. Todo pecado. El pecado es el problema del hombre. Es un problema terrible. Mata, hurta, destruye. Pero Él fue a expiar todo pecado. No me importa cuán malo esté ese pecado. No hay pecado que Él no haya expiado. Entiendan eso, porque Satanás utiliza eso como un obstáculo para que la persona no reciba de Dios. Yo lo hice tan mal que yo no creo que Dios me perdone. Sí, claro que sí. Jesucristo murió en esa cruz para que usted pueda tener victoria en su corazón y en su vida en su totalidad. Él fue a la cruz para expiar todo pecado. Significa pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pocos pecados, pecados grandes, horribles y todo tipo de pecado. Horribles, para ser franco. Él fue a la cruz para que pudiéramos tener vida eterna. Y para vivir para siempre, jamás, por la gracia de Dios como resultado de ser nacidos de nuevo. Y Él fue a la cruz para que pudiéramos nacer de nuevo. No podíamos en nosotros mismos hacer eso, pero cuando nacemos de nuevo, como dice la alabanza, nací de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Y es para que podamos tener esa vida eterna. Entonces Jesús hizo dos cosas. Él pagó la penalidad para el pecado, pero también rompió el poder del pecado. Sí, definitivamente. Y eso es la santificación realmente. Sí, La santificación es la pena del pecado. exactamente. La santificación es el poder del pecado, es roto Sí. sobre nuestra vida Sí. por la gracia de Dios. Lo que estamos tratando de decirle a la gente. Podemos regresar, hermano Swagger, a lo que estaba hablando el doctor Watts, esta persona que estaba ayunando por 18 días. ¿Cuántos creyentes se encuentran en ese lugar? Frustrados, porque están haciendo esto y están frustrados, y a veces estamos en ese lugar, no nos damos cuenta que está frustrando a Dios también. No solamente que usted está frustrado, pero es frustrada la gracia de Dios porque no estamos reconociendo lo que usted estaba hablando. No puede conocer a Dios aparte de oración. No ¿Cómo? puede llegar a conocer a Dios aparte de la oración. Sí. Pero cuando le vamos a la oración, en la cosa que derrota nuestro pecado, Jesús lo hizo en el Calvario. No puede saber eso sin estudiar la palabra. Si yo oro 1 hora al día, no voy a tener victoria sobre el pecado. No No. se puede, no. Si yo oro, bueno, 2 horas al día, tal vez eso lo haga. No. Has hecho una ley de la oración. Sí, hacemos de la oración una ley. Sé que no fue 1 hora o 2, sino varias semanas. Y eso no va a funcionar.
Pero cuando se cambia la oración, Señor, muéstrame tu respuesta, comienza a trabajar. Así es. Porque no solamente es la oración, sino que Dios nos lleva al lugar donde podemos comprender lo que Él ha hecho y nosotros descansando en la cosa que ya ha sido completa. Entonces, cuando nuestro estudio se convierte en, Señor, revélame su solución en vez de mi solución, entonces las cosas empiezan a cambiar y la frustración se va a desaparecer y vamos a entender que estamos descansando en lo que Él ha hecho por Las nosotros. leyes y obras que hacemos realmente son nuestro sacrificio a Dios y decimos, aquí están nuestros vegetales, Señor, por favor, tómalos, recíbelos. Y Él dice, no puedo porque necesito la sangre y necesito que sea la sangre del Cordero, Jesucristo. Y esto es lo importante de los pastores a lo largo de los años, y no estoy culpándolos porque ellos no sabían, pero su responsabilidad de acuerdo a los dones y el llamado que vemos, por supuesto, en Efesios capítulo 4, ellos debían instruir y perfeccionar a la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pudiera ser el ministerio. Y ellos debían instruirlos de tal manera para poder estar juntos en Cristo, que es donde la verdadera unidad está, para que no podamos ser arrojados de un lado a otro por todo viento de doctrina de acuerdo a los estratagemas de los hombres. Así que los que traen estas falsas doctrinas no nos influirán porque seremos instruidos correctamente. John, cuando usted le pide a la gente o le pregunta a la gente cómo es que viven para Dios, inventan todo tipo de cosas. Y el hecho es de que no saben cómo vivir para Dios. Piensan que se trata de hacer ciertas cosas, que es de lo que hemos estado hablando, ayuno varios días, y bueno, el ayuno es bíblico si se hace correctamente. Lo que nuestro querido hermano estaba haciendo es incorrecto y causará problemas. Si yo trato de ayunar 18 días, bueno, yo estaría en el hospital cuando terminen esos 18 días. Si es que vivo para llegar a ese día. No quedaría nada de mí. Si Sí. trato de usar Ese es nuestro problema. una sierra como martillo, no va a funcionar. Si Sí. trato de usar ese martillo para cortar la madera, no va a Así es, funcionar. correcto. Entonces estamos usando lo que definimos como la solución en vez de lo que Dios nos dice que es la solución. Y es una fe sencilla en quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. A menos que la gente piense que estamos hablando en contra de la oración y el ayuno. No, para nada, no. Todo cristiano debe tener una vida de oración. No puedo pensar en alguno que no lo tenga, pero sé que la mayoría no practica eso diariamente. Todo cristiano debe tener una vida de oración. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios por su bondad, por su amor. Para darle gracias, buscar su dirección, su guía. Jesús a veces estuvo todo el día, toda la noche en oración. Y si Él necesitaba orar, creo que nosotros también. Yo tengo que tener la oración, nuestra vida de oración, respuesta de oración con respecto a este ministerio, lo que hacemos, lo que no hacemos. La única manera de hacerlo es buscando el rostro del Señor. Pero solo hacerlo por algún tipo de posición en la que yo me pueda llegar a poner, yo lo voy a hacer más y más, y eso me va a dar la victoria. No es cierto. No se puede obtener la victoria. La victoria viene estrictamente por Cristo, y lo que Él hizo en la cruz y su fe en esa obra consumada. Su fe. Pero se trata del objeto correcto. La mayoría de fe de la gente no está en el objeto correcto, sino en diferentes cosas. Debes estar en Cristo y Él crucificado, y Cristo y Él crucificado nada más. Amén. Durante la Reforma, Audrey Swinley dijo que si era posible que la humanidad se salvara a sí mismo, entonces Cristo no tuvo que haber muerto. Así es. Y Él venía en contra de la enseñanza católica, obras y los sacramentos y todas estas cosas que ellos hacían. Si nos podíamos salvar a través de estas tradiciones religiosas, no hubiera sido necesario que Cristo fuera a la cruz. Estaba en lo cierto, sí. Sí, esa mentalidad era el comienzo del cambio, era el tema de la reforma, que tenemos que descansar en Cristo. No es en la iglesia, no está en el Papa, no se trata de las tradiciones de es. los hombres. Y todos
la iglesia pentecostés dirían, oh, entendemos eso y comprendemos eso. No somos católicos, no estamos haciendo esas cosas, pero tal vez no guardemos los sacramentos como los católicos, pero nosotros desarrollamos nuestras tradiciones y nuestras obras y nuestras cosas religiosas que pensamos que nos trae la victoria sobre el pecado. Cosas que pensamos que pensamos que eso hace el trabajo. Y bueno, no funciona. No tengo duda alguna que el joven hermano que mencionaste, que él siente la presencia del Señor, Sí, sí. que lo sintió en esos 18 días, pero, y tomamos eso como prueba. Esa es la respuesta. No, no lo es. Si él hubiera continuado otros 20 y tantos días, 40 días o lo que fuese, él estuviera bajo tierra el día de hoy. Si no lo hubiera logrado, estaba en un estado tan débil que tuvo que ir al cuarto de Así emergencia es. y recibir la nutrición que necesitaba. Pero como usted dijo, era como en los días de Martín Lutero, donde se golpeaba con un látigo tratando de expiar por sus propios pecados hacia Dios y se castigaba a sí mismo. Es la Así misma es. mentalidad que él tenía. No lo sé. Tony leyó el libro sobre el señor Gladstone, así se llama, ¿verdad? Él era el primer ministro de Gran Bretaña. Yo creo que es cierto, sí. Sí, bueno, de cualquier manera, él tenía un problema en su vida. Este hombre era uno de los hombres más brillantes que llegó a ser el primer ministro de Inglaterra, jamás. Él iba al centro de la ciudad de Londres y él buscaba mujeres. Estamos hablando de flagelación. Él regresaba y se sentía tan culpable que él tomaba un látigo y él golpeaba su espalda tratando de expiar por lo que había hecho. Y él, arriba en la página, dibujaba un látigo. Y por mucho tiempo no entendían qué era lo que la gente, la gente no entendía de qué estaba hablando. Pero él quería decir que por causa de su fracaso, por su pecado, y aquí estaba un hombre que era el primer ministro de Inglaterra. Entonces, el hombre o la nación más poderosa en la faz de la tierra en ese entonces, en los 1700, 800. Instrumental de eliminar Sí. la esclavitud. Así es. Tenía buenas intenciones también. Y este hombre, podemos leer que él amaba a Dios y él quería agradar a Dios, realmente quería hacerlo. Y usted dice, bueno, no entiendo por qué es que no podía vencer esa cosa, esa situación, porque estaba tratando de hacerlo en sí Sí. mismo. Y no se puede hacer. Tratamos de usar la ley para santificarnos. Yo he estado estudiando la teología de reforma. Hay una introducción de la enseñanza de Juan Calvino. Juan Calvino enseñaba que las leyes del Antiguo Testamento tenían que usarse para ¿En santificarnos. serio? Y el otro lado, él creía que la ética del Antiguo Testamento tenían que considerarse, pero no las leyes. Pero Calvino estaba en esa dirección. Pero estoy leyendo lo que él enseñaba a lo que se refiere a la teología de la reforma. Por eso la iglesia están viendo a los preceptos antiguos del Antiguo Testamento para santificarse. Entonces hay una intención para usar las leyes del Antiguo Testamento para santificarnos. Jamás había escuchado eso. Y eso es lo que se está enseñando en algunos círculos, en círculos de la ¿Van a matar reforma. corderos entonces? La idea es que para santificarnos, usando los preceptos que tratan de lo que debemos y no debemos de hacer, poniéndonos a la voluntad nuestra, eso es lo principal. No haga esto y no haga lo otro, es nuestra voluntad tratando de hacer algo. Me gusta lo que el hermano Lauren dijo, somos humanos, no los humanos que hacen. Dios nos ha creado para estar en una relación con Él, nos ha dado el poder, el Espíritu Santo para darnos la libertad. Al mismo tiempo, fue la cruz que lo hizo posible y nuestra fe en eso solamente. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libres de la ley del pecado y la muerte. No es lo que hacemos o lo que creemos y como usted dijo, tal vez se hace de ignorancia porque el creyente ahora tiene una naturaleza nueva
quiere agradar a Dios y mira lo que está mal y dice, tengo que sacar esto de mi vida. Bueno, no lo puede sacar de su vida, tiene que entender que la naturaleza pecaminosa fue puesta en operativo en la cruz y su fe en la Sí. cruz puede operar en el poder del Espíritu Santo. Respóndame esto entonces. ¿Cómo es que un hombre como Gladstone, obviamente inteligente, brillante realmente, cómo puede pensar que flagelar su cuerpo con un látigo hasta que corriera la sangre por sus espaldas, eso solucionaría algún problema? La carne fue considerado malo, entonces la idea y esto nació al principio del cristianismo, el sedicismo. Vamos a castigar la carne porque algunos aspectos del gnosticismo llegó a la enseñanza, la carne es la mala, tiene que ser entrenado y hay que castigar la carne y piensa que están haciendo progresión. También lo que pasa es que él se ha convencido que puede arreglar sus propios problemas. Cuando nos fijamos en esos dibujos del látigo, página tras página tras página, nos debe decir que no se puede. No se puede. Yo sé que la unción de Samson, la Biblia dice que se levantó un día y no sabía que el Espíritu Santo lo había dejado. Sí, sí es. Lo que estamos tratando de resaltar porque Pablo está tan fuerte contra estos falsos maestros desde el principio. Quiere que los Gálatas se dieran cuenta que se habían removido del Espíritu Santo, Así es. que la ayuda del Espíritu Santo estaban amenazando su ayuda Así es, a diario. sí. A menos de que nosotros que la iglesia se dé cuenta de que si tienen o no la ayuda del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos son en vanos. Porque tenemos que darnos cuenta que si dejamos la cruz, dejamos su ayuda Así y es. Él nos deja en un sentido de acuerdo al libro de Gálatas. Sí, estamos hablando de Gladstone y eso es para todos nosotros. Tratamos de hacer cosas. Pensamos que eso soluciona el problema, pero solamente es una cosa que lo hace y eso es Jesucristo y el crucificado. Y nuestra fe en esa obra consumada. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y yo espero que algo se haya dicho o hecho que sea de bendición para ustedes. Y les amamos y lo digo con seriedad. No se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.